Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. No te dejaré el link en la descripción. Reencarnado en el mundo de Attack on Titan como nadie. Cuando Shin despierta en el aterrador mundo de Attack on Titan, está listo para maldecir a cualquier poder superior que lo haya enviado aquí. Sin poder OP, sin linaje especial, sin herencia titana antigua, solo un supuesto dedo dorado que no deja de alimentarlo con citas motivacionales sacadas directamente de un vestuario de gimnasio. ¿Qué clase de trampa es esta? Preferiría no tener ninguna. Se queja, hasta que el sistema comienza a responder. Din. El anfitrión ha corrido 1132,526 metros. Resistencia +1. Din. El anfitrión ha sufrido un golpe crítico. Resistencia al impacto +1. VIP. El anfitrión ha completado 100 golpes. Fuerza +1. Caída, espera. Esta trampa está realmente reventada. Arrojado a un mundo cruel de gigantes, muerte y traición, Shin solo tiene un objetivo: sobrevivir. Pero con un sistema que lo recompensa por su trabajo duro, su dolor y su entrenamiento, podría superar con creces la supervivencia. Entrena duro. Sangra a menudo. Gana sin parar. El mundo de los titanes está a punto de conocer a alguien que se niega a morir en silencio. Capítulo 48. Capítulo 46. Con Levi custodiando el escuadrón de mando, la autoridad aquí recayó naturalmente en el Eld. ¿Qué demonios hacen esos equipos de vanguardia? ¿Dejando que uno se escape tan cerca? Gruñó Oruo, con la mirada fija en la figura que avanzaba pesadamente hacia ellos. Dos tipos de titanes vagaban por las llanuras: ordinarios y anormales. El que estaba frente a ellos era ordinario. El alivio brilló en sus ojos. Una anomalía habría sido un caos. Este medía unos 10 metros de altura. Lento, torpe, pero cada paso arrasaba. Contra el lento paso del convoy de equipaje, la batalla era inevitable. Novato, quédate aquí. Vigila las carretas. Nosotros nos encargamos. El tono de Oruo era cortante, sin lugar a dudas. Petra añadió con firmeza: cierra, el convoy es tuyo. Las miradas de Eld y Gunther se encontraron con las de él, firmes y resueltas. Locke asintió una vez. Entendido. No fue el miedo lo que lo detuvo. No había luchado con ellos antes. No había ejercicios de formación, ni un ritmo compartido. Atacar ahora solo desestabilizaría su trabajo en equipo. Quedarse quieto era la decisión más inteligente. Los 4 veteranos exhalaron silenciosamente ante su respuesta. Luego, con espuelas en sus monturas, se lanzaron a la carga. Sus espaldas estaban rígidas con determinación mientras cabalgaban directamente hacia el gigante. Al verlos partir, Locke sintió un peso en el pecho. Contra los titanes, la humanidad era pequeña. Frágil. Trágica. La victoria exigía no solo espadas y entrenamiento, sino también coraje. Sus manos temblaban levemente sobre las riendas. Apretó los puños hasta que cesó el temblor, obligando a su cuerpo a obedecer. Este fue su primer encuentro real. Toda su fuerza, todos sus ejercicios, nada borró el miedo crudo y sofocante de enfrentarse a lo desconocido. Eres humano. No una máquina. Una llamarada roja estalló en el cielo tras él. Locke la miró de golpe, entrecerrándola. Trasera izquierda. ¿Más titanes? Desde el montículo que se encontraba más allá del convoy, una figura apareció a la vista. Corría rápido, con movimientos bruscos y erróneos. Anormal, murmuró. Los conductores maldijeron presas del pánico. ¡No! Es demasiado rápido. No podemos escapar de esa cosa. Estamos peleando aquí. Pero los guardias allí eran solo el escuadrón de Locke y Eld, y el grupo de Eld ya estaba muy por delante, enfrentado a otro titán. Nadie más podía venir. Órdenes eran órdenes. Todas las miradas se volvieron hacia él. Un niño. 14 años. Su único soldado quedaba.
La desesperación se dibujaba en sus rostros. Locke espoleó a su caballo. Sin vacilación. Los jinetes del convoy se congelaron cuando él se separó y cargó solo hacia la normal que se precipitaba. Para ellos, la visión era amarga. Trágica. Un niño cabalgando hacia la muerte para poder sobrevivir. Incluso entre veteranos, luchar contra una normal era mortal. Para un niño, era un suicidio. Aún así, no los siguieron. Su deber era atender los suministros. La supervivencia de la humanidad podría depender de que estos carros llegaran al bosque. Y así lo vieron irse. Locke desenvainó sus espadas y el acero cantó en el viento. Lo anormal se acercaba, a menos de 100 metros de distancia, con movimientos grotescos e implacables. La mandíbula de Locke se tensó. No había retirada. O muero yo. Y espoleó aún más, con las espadas en alto. Locke viviría. Capítulo 49. Capítulo 47. El anormal era pequeño, apenas 4 metros, pero veloz. Su rostro parecía el de un borracho de mediana edad, retorcido y hambriento, con movimientos espasmódicos, arrastrándose a 4 patas como una bestia. Acortó la distancia rápidamente. 10 metros. Locke creyó que se quedaría paralizado, temblando. En cambio, con las espadas firmes en su agarre, se sintió extrañamente tranquilo. El terror se había desvanecido, dejando solo la concentración. Si no puedo correr, te cortaré. El titán se abalanzó. Locke disparó sus anclas, y los cables se le clavaron profundamente en los hombros. La explosión de gas rugió, arrancándolo del caballo y elevándolo por los aires. Los ojos del titán, enormes, húmedos, llenos de un hambre insensata, se clavaron en él. La baba le corría por la barbilla. Sus manos se alzaron para atraparlo del cielo. Locke giró su cuerpo, usando los cinturones de su cintura para girar a través del espacio entre sus dedos. Pasó rozando, tan cerca que sintió el viento de su agarre. Soltó las anclas y volvió a disparar en un instante, directo a sus ojos. Los pernos de acero perforaron la estructura con un crujido húmedo. La sangre brotó a raudales, cegando a la criatura. No gritó. Los titanes no sintieron dolor. Solo se retorció con más fuerza, con los brazos agachándose a ciegas, desesperada por atraparlo. Locke no dudó. Aterrizó sobre su hombro, con las botas impactando en la carne, y corrió velozmente por la pendiente de su cuerpo. Un disparo más. Los cables se engancharon en la nuca. Morir. El gas siseó. Avanzó, con sus 2 espadas centelleando, cortando el cuello. La carne se partió, humeando, hasta que el corte la atravesó por completo. La cabeza se desplomó, el cuerpo se desplomó bajo él. Por un instante, todo quedó en silencio. Entonces, los restos del titán comenzaron a desmoronarse, humeando, encogiéndose como una vejiga perforada. Locke se encontraba de pie sobre el cadáver en descomposición, empapado en sangre, con el pecho agitado. Su rostro juvenil parecía mayor en ese momento, con una mirada dura en sus ojos. Él había ganado. El miedo que antes amenazaba con asfixiarlo ahora parecía absurdo. Contra el acero, el entrenamiento y la voluntad, un titán sin mente era solo carne. Y, sin embargo, bajo el alivio, algo más oscuro se agitó. La ráfaga de las cuchillas cortando, la emoción de dominar al monstruo, se sentía bien. Demasiado bien. Como si una parte oculta de él, hambrienta de violencia, finalmente hubiera despertado. Hay un demonio en mí, se dio cuenta, casi con una sonrisa. La cáscara humeante se desinfló por completo. Locke silbó con fuerza. Su caballo galopó de vuelta hacia él, obediente como siempre. El calor se reflejaba en el cadáver que se deshacía. Locke lo observó entrecerrando los ojos, murmurando en voz baja. Ni siquiera una tumba. Desde la distancia se oía el sonido de cascos. Otros regresaban. N/A. Se han subido capítulos avanzados a mi Patreon apoyo. Patreon.com/narrator San capítulo 50. Capítulo 48. Tras el sonido de los cascos, 3 jinetes del cuerpo de inspección emergieron de la línea exterior, galopando a toda velocidad. Se detuvieron ante los restos humeantes del titán anormal, con la mirada fija en su cuello medio cercenado. Por un instante, nadie habló. Luego, uno de ellos tragó saliva con dificultad. ¿Mataste a esta cosa tú solo? Locke se quedó junto al cadáver en descomposición, desprendiendo vapor de las salpicaduras de sangre de titán. Su expresión era tranquila. Sí. Comparado con la vacilación que sintió al abandonar las murallas, ahora solo había certeza. Los titanes no eran monstruos invencibles. En un combate cuerpo a cuerpo, con buen equipo, confiaba en poder abatir a cualquier titán puro.
Los 3 jinetes inspeccionaron la zona. No había otros soldados cerca. A pesar de su incredulidad, la evidencia los obligó a aceptarla. La conmoción dio paso al asombro. Increíble. Derrotar a una normal tú sola a tu edad, eso es algo. Lo miraron con respeto. Locke no tendría más de 20 años, pero había hecho lo que la mayoría de los soldados ni siquiera soñaban. Pero no había tiempo que perder. Apuraron sus caballos, regresando al convoy. Locke volvió a montar y los siguió. Mientras seguía el rastro, sus pensamientos repasaban la pelea. Había desperdiciado demasiado combustible y anclas. Se lanzó de cabeza a un impredecible y anormal 1 contra 1. Si no hubiera logrado asestar un golpe mortal, el combate cuerpo a cuerpo podría haberle costado todo. Simplifica. Acaba con él de un solo golpe. El equipo es limitado. Si lo gastas demasiado rápido, morirás cuando empiece la verdadera batalla. El convoy avanzaba lentamente. Los alcanzó rápidamente. El alivio invadió a Alder y a los demás al verlo, con la preocupación grabada en sus rostros hasta que se acercó. «Locke, ¿estás bien?», preguntó Petra con una clara preocupación en su voz. «Estoy bien. Ni un rasguño». Sonrió y miró a Gunda. «¿Y tú?». «Solo una torcedura de tobillo», dijo Gunda encogiéndose de hombros. «Nada grave». El anciano, que cabalgaba al frente, finalmente hizo la pregunta que les rondaba la cabeza. Ese titán de allá atrás, era anormal. Locke dudó, con 4 pares de ojos fijos en él. Sí, un anormal de 4 metros. Pero, sinceramente, fue pura suerte. Sin ella, quizá no habría regresado. «No vuelvas a correr ese riesgo», dijo el anciano con firmeza. «Luchamos en equipo. Siempre». La misma preocupación se reflejaba en los ojos de Petra, incluso en los de Gunda, y Olwo, a pesar de su habitual mordacidad, parecía inquieto. Locke percibió su preocupación. Asintió. «Entiendo». No presionaron más. Pronto, cada uno volvió a la formación, observando los campos oscuros que los rodeaban. Locke se sorprendió sonriendo levemente. Murmuró, demasiado bajo para que los demás lo oyeran. «Un equipo, se siente bien». Pero apartó ese pensamiento. Allí afuera, el descuido significaba la muerte. El resto del día transcurrió sin más combates. Su convoy, que se encontraba en la retaguardia y la posición más segura, llegó intacto al punto de descanso. Tras una breve parada, continuaron avanzando en la noche. Era más seguro, la mayoría de los titanes eran lentos o inertes al anochecer, pero seguía siendo peligroso si alguien que dormía era molestado. Durante la parada, Petra volvió a mostrar su delicadeza, preparando una comida caliente que alivió el cansancio del día. Locke se encontró observándola moverse entre ellos, su lucha por mantener unido al escuadrón. Justo cuando empezaban a comer, se oyeron pasos y voces. El ambiente cambió. Erwin y Levi habían llegado para inspeccionar el convoy trasero. N/A. Se han subido capítulos avanzados a mi Patreon apoyo. Patreon.com/narrator San capítulo 51. Capítulo 49. Un rango superior podía aplastar a un soldado sin decir palabra. El capitán Levi y el vicecomandante Erwin estaban más que un escalón por encima. Cuando se sentaban con el escuadrón, era inevitable que la comida fuera suya para compartir. Ambos conocían la cocina de Petra desde hacía tiempo, pero fuera de las murallas, una comida caliente como esta era un regalo poco común. Erwin la elogió abiertamente, e incluso Levi, habitualmente frío y distante, se permitió algunas palabras de aprobación. Sin embargo, poco después la conversación giró hacia Locke. «Ya has demostrado que puedes derrotar a una normal tú solo», dijo Erwin, observándolo con silenciosa satisfacción. «Tenía razón sobre ti». Levi, con los brazos cruzados, permaneció tan indescifrable como siempre. «No te adelantes. Te queda mucho camino por recorrer». «Lo sé», admitió Locke. «Todavía tengo muchos defectos en mi lucha». Para los demás, sonaba a humildad. Para Locke, era una simple verdad. Los ojos de Erwin brillaron con una chispa inusual. En su mente, ya podía ver en qué podría convertirse Locke. Otro soldado al nivel de Levi. Un solo hombre, digno de una brigada entera. Si Locke alcanzaba su potencial, el cuerpo de exploración no solo ganaría fuerza, sino también flexibilidad en misiones donde la supervivencia a menudo dependía de una sola espada. Por supuesto, ese poder solo importaba si el mando y el despliegue se mantenían al mismo ritmo. La humanidad conocía muy poco del mundo más allá de los muros. Cada operación implicaba el riesgo de lo desconocido. La eficacia de los planes dependía de la capacidad de adaptación del comandante. Y en ese sentido, Erwin tenía una preocupación.
El buen juicio del comandante Kate. Kate era sincero y leal, pero propenso a dudar cuando la situación cambiaba repentinamente. Erwin podía apoyarlo, tranquilizarlo, pero en realidad, ya se estaba preparando para el día en que el cuerpo necesitara un liderazgo más firme. De pie, dio por terminada la conversación con su habitual brevedad. Vuelvo al cuartel general. Anímense unos a otros y manténganse alerta. Sí, vicecomandante. Saludó todo el escuadrón al unísono. Erwin le dirigió a Locke una última mirada mesurada antes de irse con Levi. Sus sombras desaparecieron en la noche, dejando atrás el silencio. Locke exhaló. Él y Oluo intercambiaron una mirada, luego se encogieron de hombros, retomando el ritmo del campamento, alimentando a los caballos y aprovechando el descanso. Una hora después, volvieron a encenderse antorchas y la columna siguió adelante. La quietud de la noche los oprimía, pesada y sofocante. Si tienes miedo, quédate cerca de mí, novato, murmuró Oluo con una sonrisa torcida. Locke arqueó una ceja al ver la pierna derecha del hombre colgando, temblando a pesar de sus palabras. Viejo, ¿no estás cansado de tener el pie así? Oluo tosió, avergonzado. Miró a Petra, Gunther y Elder, serios, vigilantes, sin prestarle atención. Aliviado, bajó la voz. ¿En serio, no tienes miedo? Lo soy, respondió Locke con calma. Oluo parpadeó. Entonces, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene? Interrumpió Locke. El miedo no cambia el hecho de que todavía tenemos que marchar. Además, levantó su antorcha. La llama silbó en el aire nocturno. Llevamos horas viajando sin avistar ni un solo titán. Las patrullas tampoco han reportado ninguno. ¿Eso nos sugiere algo? ¿Que están descansando? Preguntó Oluo lentamente. Como los humanos, asintió Locke. Oluo frunció el ceño, inusualmente serio. Quizás. Pero los titanes no son como nosotros. He visto demasiado para pensarlo. Su mano flotaba cerca de la empuñadura de su espada, con la mandíbula apretada por un viejo odio. Locke lo dejó pasar. En cambio, preguntó, casi con indiferencia, ¿qué hay de los titanes más altos que las murallas? Si existen, entonces. Dejó la idea sin terminar. Los ojos de Oluo se oscurecieron. El más grande que hemos registrado mide 15 metros. Pero si de verdad hay titanes de 50 metros, sus dedos se apretaron sobre la empuñadura de su equipo. Entonces los aniquilamos a todos de todos modos. Locke asintió levemente. Sí. Es todo lo que podemos hacer. La imagen de Bertolt Ober surgió inesperadamente en su mente. La imponente figura del titán colosal. Locke no sentía odio por los guerreros de Marley. Ellos también eran soldados, luchando por su propio bando. Pero si se le oponían, entonces, como dijo Oluo, su única respuesta sería el acero. El poder de la humanidad debía permanecer en manos humanas. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un grito repentino proveniente de la parte trasera del convoy. Un grito de alarma lo suficientemente agudo como para atravesar la noche. El escuadrón se quedó paralizado y sus cabezas se giraron rápidamente hacia el sonido. N/A. Se han subido capítulos avanzados a mi Patreon apoyo. Patreon.com/narrator San capítulo 52. Capítulo 50. Me giré hacia el sonido. Un rostro enorme se alzaba en la oscuridad, justo al lado de uno de los soldados del cuerpo de exploración que conducía una carreta. A la luz de la antorcha, con solo el silencio a nuestro alrededor, parecía aún más aterrador. Con razón el hombre gritó. Novato, ¿qué estás haciendo? La voz de Oluo era baja pero tensa al ver a Locke espolear a su caballo hacia el gigante. No se atrevió a alzarla más. Demasiado ruido podría despertar a los que estaban cerca. Ninguno de nosotros sabía cuántos titanes podrían estar ocultos en la noche. Tranquilo. Lo tengo bajo control. Ignorando sus miradas, Locke cabalgó directo hacia el rostro del gigante. De cerca, era grotesco, casi humano. Incluso siendo un titán puro, sus características no han cambiado mucho. El titán era macho, de cara redonda y casi 8 metros de altura. No estaba claro si era de tipo normal o anormal, pero no se había levantado ni había atacado. Eso ya era extraño. Locke, estás en peligro. Aléjate. Gritó el anciano desde atrás. Anciano. ¿Aún no te has dado cuenta? ¿Qué? Locke señaló los ojos entreabiertos del titán. Está despierto. Nos mira. Pero no se ha movido en absoluto. ¿Quieres decir que los titanes no pueden moverse de noche? Preguntó el anciano con incredulidad. Hasta ahora, todos asumían que simplemente habían aminorado el paso en la oscuridad. Pero este tenía los ojos abiertos. Los había visto. Y permaneció inmóvil.
¿De verdad es posible que no puedan moverse?, susurró el anciano. La mirada del titán era vacía, casi inofensiva. El silencio a su alrededor decía basta. Eso parece, dijo Locke con tono sereno. Pero no descartamos otras posibilidades. Manténganse alerta. El anciano lo miró fijamente. ¿Cómo lo sabes? Antes no lo sabía. Pero ahora sí. Porque lo probé. La voz de Locke era firme. Nos miraba fijamente, pero no se movió. Eso solo me indicó que algo andaba mal. Te arriesgaste por una corazonada. El anciano no podía creerlo. Locke solo sonrió levemente. Alguien tiene que ser el primero en probar las cosas. El anciano lo observó de nuevo. Había pensado que Locke solo era un luchador, pero esto era diferente. Tranquilo bajo presión. Lo suficientemente agudo para ver detalles que otros pasaban por alto. Y lo suficientemente audaz para actuar en consecuencia. Este descubrimiento, de confirmarse, podría cambiar drásticamente la tasa de supervivencia del cuerpo de exploración. En ese momento, Petra y los demás notaron cuánto tiempo llevaban ausentes Locke y Elder. Detuvieron las carretas y cabalgaron hacia ellos. ¿Qué haces? Vuelve aquí. Gritó uno. No empieces una pelea en la oscuridad. Es un suicidio. Advirtió otro. Ya nos estamos quedando atrás. Pero cuando vieron al gigante de cerca, con las espadas desenvainadas y tenso, el anciano explicó lo que Locke había observado. Ninguno quería creerlo. No fue hasta que Locke desmontó, se acercó al rostro inerte del titán y, de un tajo limpio, le cortó el cuello. El titán ni siquiera se resistió. El silencio posterior fue denso. Miraron a Locke como si fuera algo sobrenatural. Lo suficientemente fuerte para luchar. Lo suficientemente inteligente para poner a prueba. Y lo suficientemente intrépido para confirmar lo que nadie más se atrevía. Esta información debía llegar al mando de inmediato. Tras una breve discusión, decidieron. Gunther se adelantaría a Erwin con la noticia. El resto custodiaría el convoy. Su número se redujo a 4. Locke observó cómo la figura de Gunther se desvanecía en la noche. Su expresión permaneció inalterada, pero en su interior, sus pensamientos se aceleraban. Ya conocía verdades sobre este mundo. Secretos que nadie más podría aceptar si se decían en voz alta. Ese conocimiento debía ser revelado con cuidado, comprobado paso a paso. Solo entonces podría guiar al cuerpo, y a los propios muros, a la transformación. Si él fuera el comandante o incluso tuviera el control del gobierno, las cosas serían diferentes. La tecnología podría avanzar y Marley podría enfrentarse directamente. Pero Locke aún no había llegado a ese punto. Por ahora, la paciencia era su arma. Pasó la noche, y con el amanecer llegó la luz del sol que se extendía por los campos. La oscuridad se disipó, pero ni un alma en el convoy sintió alivio. Porque cuando la luz reveló el paisaje que los rodeaba, estaban rodeados de titanes. N/A. Se han subido capítulos avanzados a mi Patreon apoyo. Patreon.com/narrator San capítulo 53. Capítulo 51. Nos estamos metiendo en un nido de titanes. La voz del anciano tembló mientras observaba a los gigantes que se agitaban bajo la luz del amanecer. Sintió un escalofrío en el estómago. Oro tragó saliva con dificultad. Su habitual bravuconería como segundo de Levi flaqueó. Sus manos temblaban a pesar de sujetar con fuerza las riendas. La fatiga de la larga noche se desvaneció, reemplazada por un miedo profundo. Incluso Petra, que siempre sonreía con dulzura, ya no podía disimular su miedo. Su mirada se movía con pánico ante las figuras que se cernían a su alrededor. La mirada de Locke recorrió el campo. Los gigantes aún no estaban del todo despiertos. Sus lentos movimientos le ofrecían una pequeña oportunidad. Instó a su caballo a acercarse al lado de Elder, con tono firme pero firme. Antes de que estén completamente alerta, avanzamos. Si somos rápidos, los superaremos. Si no, luchamos. Todos en este convoy luchan, o nadie sobrevive. El anciano apretó la mandíbula. Las palabras del novato tenían peso. Como el que estaba temporalmente a cargo, tenía que elegir, y rápido. Alzó la voz. Convoy, más rápido. Adelante. Él y Petra espolearon sus caballos hacia el frente, liderando la carga, mientras Locke y Orbo se quedaban atrás para proteger la retaguardia. El rostro de Orbo se contrajo con tristeza. Demasiados, novato, creo que no lo lograremos esta vez. Locke sonrió levemente, con un tono cortante. Entonces mueres si quieres. No he terminado de vivir. TCH, realmente no te soporto. Qué curioso, estaba a punto de decir lo mismo. A pesar de sus palabras, el breve intercambio los tranquilizó.
La camaradería forjada a base de sangre había forjado una confianza que ninguna palabra podía deshacer. El sol ascendía lentamente, derramando luz sobre la llanura. Uno a uno, los titanes volvieron su mirada vacía y hambrienta hacia el convoy. Se oyeron bengalas de señal en la distancia. Otras patrullas informaron de la presencia del titán. Hemos pasado la peor parte, comentó Oruo, mirando a su alrededor. Nos tienen por la izquierda, la derecha y la retaguardia, pero el camino está despejado. Locke entrecerró los ojos. No te pongas demasiado cómodo. Los normales no son una amenaza, pero esos 3 anormales, no nos dejarán ir. Sus espadas brillaron en sus manos y el acero relució. Oruo imitó el movimiento. Su mirada se fijó en las figuras erráticas que se dirigían hacia ellos. 3 anormales, con movimientos espasmódicos pero aterradoramente rápidos. 2 de la izquierda son míos. Tú toma la derecha. Sin discusión. Antes de que Locke pudiera hablar, Oruo pateó a su caballo hacia adelante, con las espadas levantadas. No te atrevas a morir, murmuró Locke, espoleando a su propia montura para enfrentarse al gigante de frente. El anormal que tenía ante él medía casi 5 metros de altura, agitando los brazos en arcos salvajes e impredecibles. Cada golpe tenía una fuerza letal. Un solo paso en falso significaba ser aplastado o arrebatado. El caballo de Locke avanzó rugiendo, con sus cascos resonando como tambores de guerra. El titán anormal se abalanzó sobre él, cortando el aire con los brazos. 50 metros. 30. 20. Disparó sus garfios. Los 2 ganchos se clavaron profundamente en las rodillas del titán, y los cables silbaron tensos. En un instante, Locke se lanzó hacia arriba, con el cuerpo enroscado con una fuerza explosiva. Sus espadas brillaron al cortar la muñeca del titán. Un crujido húmedo partió el aire. Carne y hueso se partieron por la fuerza, la mano del titán fue cercenada limpiamente. Perdió el equilibrio. Locke giró en el aire, impulsado por el impulso, y su siguiente golpe se clavó en su tobillo. El anormal se desplomó con un estruendo atronador. Antes de tocar el suelo, Locke ya estaba sobre su nuca. Sus espadas se cruzaron en un solo golpe preciso. El cuerpo del titán se convulsionó una vez, luego se quedó quieto, alejándose humeante hacia el amanecer. La secuencia completa había durado menos de 10 segundos. El anciano y Petra galoparon, con los ojos abiertos por la incredulidad. Afilado, murmuró el anciano. Petra asintió, atónita. Increíblemente elegante. Locke sacudió la sangre y el vapor de sus espadas, escudriñando el campo de batalla. Uno menos. No te quedes quieto, aún no hemos salido. Los titanes se acercaron, la tierra temblando con sus pasos. El convoy avanzó con estruendo, atrapado entre la muerte y la más mínima posibilidad de supervivencia. Y Locke apretó más fuerte sus espadas. N/A. Se han subido capítulos avanzados a mi Patreon apoyo. Patreon.com/narrator San capítulo 54. Capítulo 52. Aunque las expresiones de sorpresa de Petra y Elder alimentaron un poco el orgullo de Locke, se obligó a no relajarse. El campo de batalla no había terminado con ellos, ni con los titanes comunes que habían empezado a acercarse, ni con Oruo, quien seguía enfrascado en una lucha desesperada contra 2 anormales. «Apoyen a Oruo», gritó Locke, corriendo de vuelta a su caballo. Se montó de un salto y cruzó el campo a la carrera. Petra y Elder reaccionaron al instante, haciendo girar sus monturas para seguirlo. Mientras cabalgaban tras él, la figura de Levi cruzó por sus mentes sin que nadie la llamara. El porte de Locke, la fría urgencia en su voz. Pero el pensamiento se desvaneció tan rápido como llegó. No era momento de comparaciones. Tenían que terminar esta pelea antes de que los titanes regulares convergieran. Allí afuera, con solo tierra plana en todas direcciones, no había cobertura, ni bosque donde anclar su equipo. Una vez rodeados, sobrevivir sería casi imposible. Peor aún, el gas no era ilimitado. Si se quemaba demasiado en maniobras evasivas, sus espadas nunca alcanzarían la nuca de un titán. Los 3 llegaron justo cuando Oruo esquivó una mano enorme, evitando por los pelos ser aplastado por 2 anormales. Su equipo chirrió al llevarlo al límite, esquivando y abalanzándose como una polilla a la luz del fuego. Pero solo pudo defenderse. Toda abertura se cerró antes de que sus espadas la alcanzaran. Cuando Locke salió disparado al aire, el alivio de Oruo fue evidente. Su sorpresa le siguió de inmediato. El novato ya había derribado a un anormal, demasiado rápido, demasiado limpio. Ahora venía por un segundo. TCH, quizás no sea tan injusto haber perdido contra él antes, murmuró Oruo en voz baja. Ni siquiera él podía negarlo.
Se apartó de otra mano que lo agarraba, ganando tiempo, mientras Locke pasaba velozmente junto a su flanco. El anormal apenas desvió su atención cuando las espadas de Locke destellaron. Dos arcos de acero, veloces y despiadados. Un titán más cayó, desplomándose como un árbol talado. El tercero sigue en pie, murmuró Locke. Aterrizó de nuevo en la silla, mirando fugazmente a los demás. Oruo, Petra y el anciano trabajaban en equipo a la perfección, rodeando al último anormal a un ritmo constante. Locke sabía que no debía interferir. Era más efectivo solo, igual que Levi. En cambio, condujo su caballo hacia el grupo de titanes que se acercaban por la retaguardia. No podía permitir que lo interrumpieran. Comparados con los anormales, los brutos tambaleantes parecían casi predecibles. Sus pasos telegrafiaban su camino. Sus brazos se balanceaban lenta y pesadamente. Con su fuerza actual, Locke los atravesó uno tras otro, dejando sus cadáveres humeantes cubriendo el campo a su paso. Tras él, Oruo y los demás finalmente derribaron a su anormal. Los cuatro se reagruparon sin dudarlo y empujaron con fuerza a sus caballos, corriendo de vuelta hacia el convoy. Poco después, el campo de batalla que habían abandonado se llenó de más titanes. Unos comunes, pero en cantidades suficientes para sofocar la tierra. Avanzaron pesadamente en la dirección en la que había huido el escuadrón, llegando tarde a la matanza. Locke no miró atrás. Alcanzó al convoy, y el alivio colectivo era palpable. Un paso más lento, un momento más de vacilación, y se habrían perdido. Si no hubiéramos atravesado el lugar cuando lo hicimos, el convoy habría quedado destrozado, admitió Elder con tono pesado. Petra frunció el ceño. Solo espero que los demás convoyes hayan tenido más suerte. Los suministros son fundamentales para los puestos de avanzada. Si alguno es alcanzado como nosotros, el anciano bajó la voz. Arruinaría la misión. Y el cuerpo no puede permitírselo. Miró a Locke, tranquilo en su silla, como si la batalla no lo hubiera afectado en lo más mínimo. Soltó un suspiro antes de que pudiera contenerlo. Locke, estás hecho para esto. Para el cuerpo de exploración. Te adaptaste fuera de los muros más rápido que nadie que haya visto. Me llevó meses dejar de temblar al ver un titán. Antes de que pudiera continuar, Petra lo interrumpió bruscamente. Ahórratelo. Mira hacia adelante. Bengalas de señales se alzaron en la distancia. Demasiadas. Una advertencia. Maldita sea, maldijo Oruo. Las patrullas ya están en acción. Si esos titanes logran abrirse paso, nos atacarán a continuación. Nos hemos quedado atrás de la columna principal, dijo Petra. Si nos frenan de nuevo, nos cortarán el paso. El anciano intentó calmarlos. Los caballos se están agotando. Solo podemos avanzar hasta cierto punto antes de que se desplomen. Bajó la voz, casi una plegaria. Gunda, donde quiera que estés, espero que hayas llegado sano y salvo al puesto de mando. Locke miró hacia el sur, donde el cielo se perdía en el horizonte. Su voz era baja, pero se oía. Tal vez. O tal vez no. Tal vez ninguno de ellos lo hizo. Petra le lanzó una mirada, pero él no vaciló. No vi bengalas detrás de nosotros. Solo por los flancos. Esa patrulla, se fue. Las palabras quedaron pesadas en el aire, más pesadas que el silencio que siguió. El convoy siguió adelante, con los caballos esforzándose, mientras detrás de ellos, la llanura ya se estaba llenando de más titanes. N/A. Se han subido capítulos avanzados a mi Patreon apoyo. Patreon.com/narrator San capítulo 55. Capítulo 53. La marcha a través de la interminable pradera hacía que cada hora pareciera costosa. Al mediodía, ya habían luchado varias veces, y cada batalla agudizaba los nervios del grupo y agotaba sus fuerzas. Una vez más, Locke demostró su valía. Su capacidad para derrotar a los titanes él solo ya no era una sorpresa, pero ahora tenía peso. Sin querer, había establecido una autoridad discreta. Elder y los demás ya no lo consideraban un joven talentoso. Lo veían como un igual. Cuando surgían decisiones, buscaban su juicio. Con frecuencia, su palabra se convertía en la norma. En este mundo, más allá de los muros, la fuerza era lo único que importaba. La marcha no dejaba lugar para el descanso. El hambre le atenazaba el estómago a Locke, pero solo comió un trozo de pan mientras cabalgaba, obligándolo a seguir adelante. El ritmo incesante y la constante amenaza de emboscada exigían su completa concentración. A pesar de su excepcional resistencia, la fatiga lo agobiaba. A Petra le fue peor. Estaba pálida y silenciosa por el cansancio, pero su mirada no vaciló. Por mucho que se cansara, sus ojos reflejaban la misma determinación inquebrantable.
Oro rompió el silencio con un gruñido. Ni siquiera sabemos cuánto falta. Aunque sigamos adelante, los caballos se desplomarán pronto. Se movió de nuevo en su silla, haciendo una mueca de dolor mientras las horas de cabalgar le roían los músculos. Locke lo miró con una mueca. De verdad, parece que te desplomarás antes que tu caballo. No me maldigas, respondió Oruo, fulminándome con la mirada. Su intercambio se interrumpió cuando el anciano señaló repentinamente hacia adelante. Mira. Allí, ese debería ser nuestro destino. Los demás levantaron la cabeza. A lo lejos, se alzaba un bosque. Los árboles se extendían increíblemente altos, tan altos que parecían perforar el cielo. Esos, son más altos que las murallas de la ciudad, suspiró Oruo, asombrado. Locke entrecerró los ojos y asintió. Más alto que las murallas. Si podemos asegurar el límite del bosque y guarnecer tropas allí, podría convertirse en una estación de avanzada. Desde allí, podríamos ampliar aún más el alcance de la exploración. Tiene sentido, asintió rápidamente el Elder. Petra, a pesar del cansancio, habló con calma. Es una posición fuerte, pero, hemos visto muchos titanes en el camino. Está demasiado lejos de las murallas. Suministrar materiales será difícil. La comida podría provenir de la caza, respondió Locke con tono mesurado. El agua de lluvia se puede almacenar. El verdadero problema es el equipo, su mantenimiento y transporte. No tenemos personal para eso. A medida que la emoción inicial se desvanecía, las ideas de Locke se agudizaban. Las expediciones del Capitán Kate siempre eran una apuesta arriesgada, hasta la temeridad, pero tenían mérito. Una base grande era imposible. Pero un pequeño puesto avanzado, con unos pocos elegidos, podía funcionar. Desde allí, las expediciones podrían adentrarse en lo desconocido. Aún así, Locke mantuvo un pensamiento oculto. Sabía poco de la geografía de este mundo. La distancia del mar, el verdadero límite de la isla, desconocidos. Lo que sí sabía, sin embargo, era que Marley había sembrado el perímetro de la isla con titanes descerebrados. Alejarse demasiado podría significar un enjambre esperando para devorarlos. A menos que se hiciera lo suficientemente fuerte como para destrozar titanes con sus propias manos, adentrarse más era un suicidio. Dejó ese pensamiento a un lado. Una pequeña estación es posible. Nada más. Los demás asintieron. Después de todo lo que habían visto, el anciano y su escuadrón ya no podían ocultar su admiración. Locke solo tenía 14 años, pero su fuerza y perspicacia ya eclipsaban a muchos veteranos. Se preguntaban en silencio, ¿en qué clase de guerrero se convertiría dentro de unos años? Su ritmo no disminuyó. Por una vez, el camino parecía despejado. Los titanes habían sido desalojados y no se produjeron nuevas emboscadas. Por fin, la unidad de Locke llegó al cuartel general donde Kate y Erwin esperaban. La escena era sombría. El aire apestaba a sangre, había soldados heridos por todas partes, y los que se habían reunido eran mucho menos numerosos que cuando partieron. Casi la mitad había desaparecido. Kate exhaló aliviado al ver al grupo de Locke llegar sano y salvo, pero no hubo tiempo para palabras de consuelo. Habían llegado a su destino, sí, pero ante ellos se alzaba un problema mucho mayor que la fatiga o el hambre. N/A. Se han subido capítulos avanzados a mi Patreon apoyo. Patreon.com/narrator San capítulo 56. Capítulo 54 40 o 50 titanes. Las palabras resonaron por todo el campamento. La sorpresa se dibujó en todos los rostros. Sí, confirmó un explorador con gravedad. Están agrupados en el límite del bosque. Son demasiados para evitarlos. Kate inhaló lentamente y luego habló con firmeza. Eso nos deja una opción. Los eliminamos. Un líder de equipo dudó. ¿No podemos establecer la base en otro lugar? Kate no respondió. En cambio, Erwin levantó una mano, señalando a su alrededor. El silencio era denso. Habían partido con casi 500 soldados. Ahora quedaban poco más de 300, y muchos estaban heridos, demasiado heridos para luchar. El agotamiento agobiaba a todos. Habían marchado toda la noche y luchado toda la mañana. Reubicarse ahora era imposible. Las palabras de Kate se cumplieron. No había otra opción que aplastar a los titanes en el límite del bosque y asegurar la base allí. Todos lo entendieron. A nadie le gustó. Tenían muchos de su lado, pero los titanes estaban muy cerca, lo que hacía la lucha peligrosa. La única ventaja, el propio campo de batalla. Entre los imponentes árboles, el equipo omnidireccional alcanzaría su máxima eficacia. Sus espadas cortarían con más fuerza, su velocidad sería mayor que en campo abierto.
Aún así, el coste sería sangriento. Kate, Erwin, Levi y los líderes de escuadrón se reunieron para planificar. Entre ellos se encontraban figuras conocidas. Ange Zoe con su mirada frenética, el capitán Zacharias y otros veteranos que algún día serían la columna vertebral del cuerpo. Eran supervivientes, de esos que ya habían enfrentado la muerte y habían resistido. Locke, sin embargo, no fue invitado. Como recién llegado, su lugar estaba entre los soldados rasos. Reparó su equipo, comió la comida de Petra en un silencio voraz y sintió que sus fuerzas volvían. Justo cuando se recostaba, listo para un momento de descanso, se acercó un soldado. «Eres Locke, ¿verdad? El capitán te necesita en la reunión». Locke parpadeó. «¿Yo? ¿Estás seguro?» «Por supuesto. Ven rápido, ya empezó». Locke lo siguió, entrando en la tienda que servía de puesto de mando. La conversación se apagó al girarse las cabezas. Su juventud era innegable. Más de un veterano frunció el ceño. ¿Hablaba en serio Kate al involucrar a un joven de 14 años en la estrategia? Kate, percibiendo la duda en el aire, habló con firmeza. Este es Locke. En su primera misión más allá de los muros, mató por su cuenta a 7 titanes, 3 de ellos anormales. También confirmó información crucial. Los titanes no pueden moverse de noche. Su historial habla por sí solo. Su perspicacia es la razón por la que está aquí. El cambio fue instantáneo. El escepticismo dio paso a algo más cercano al respeto, o al menos al reconocimiento. La fuerza era su propio lenguaje. Locke había demostrado que lo hablaba. No se inclinó ni titubeó ante sus miradas. En cambio, estudió el mapa sobre la mesa. Un esbozo del bosque se extendía sobre él, salpicado de marcas rojas. Cada una representaba un titán. Kate lo observó con un leve asentimiento. La mirada de Erwin se detuvo, midiendo y aprobando. La discusión se reanudó. Los planes ofrecidos eran limitados y giraban en torno al mismo tema. Atacar con fuerza, atacar rápido. Pero con tantos titanes agrupados, ningún ángulo parecía prometedor. La conversación se sumió en un silencio incómodo. Kate apretó la mandíbula. Incluso él vaciló, inseguro. Los ojos de Locke recorrieron el mapa. Los puntos rojos se le quedaron grabados en la mente. Lentamente, se le ocurrió una idea. Se enderezó. «Capitán», dijo con voz serena, rompiendo el silencio. «Tengo un plan. N/A. Se han subido capítulos avanzados a mi Patreon apoyo. Patreon.com/narrator San capítulo 57. Capítulo 55, chico, ese plan tuyo, qué buena idea. Tienes más cabeza para esto que la mitad de nosotros». San Mao cabalgaba junto a Locke, estudiando su joven rostro con una extraña mezcla de admiración y compasión. Pero por muy ingenioso que sea el plan, un titán sigue siendo un titán. Es peligroso. Sinceramente, no necesitas estar aquí. Soy parte del cuerpo de inspección, respondió Locke rotundamente, con la mirada firme. La sonrisa de San Mao se ensanchó. ¿Decidido, eh? Creo que me estás empezando a caer bien. Miró a Levi, que cabalgaba en silencio delante, con la vista fija en la imponente línea de árboles. ¿Qué te parece, Levi? ¿Me dejas incorporar a este chico a mi escuadrón? No va a pasar. La mirada de Levi no se desvió. Ya casi llegamos al punto de encuentro. Concéntrate. TCH. Tan tacaño como siempre, murmuró San Mao, luego se volvió hacia sus hombres y gritó. ¿Preparados? Tras ellos, 2 carros de suministros traqueteaban, tirados por caballos y flanqueados por docenas de élites. El sonido de cambios de marcha y el raspado del acero llenaban el aire mientras los soldados se preparaban. Oruo, Petra, Gunther y Eld, que cabalgaban más atrás, observaban la figura de Locke con ojos contradictorios. Sobre todo Petra. El chico llevaba solo una semana en el cuerpo, pero ya se comportaba como un veterano. Ahora solo Levi y Locke permanecían en el frente. Si hay que atraer a los titanes, me encargo yo mismo, dijo Levi con frialdad, aunque su mirada se suavizó un instante al mirar a Locke. En él, vio el eco de alguien que había desaparecido hacía mucho tiempo. No puedes dibujarlos a todos tú solo, respondió Locke con serenidad. Y esa no es tu tarea. Tu trabajo es matar a tantos como puedas, sobre todo a los que saltan. Los labios de Levi se curvaron en una leve sonrisa. No necesito que un niño me lo recuerde. Aún así, notó lo tranquilo que estaba Locke. Instinto táctico, fuerza de combate, serenidad bajo presión. Algo notable en alguien de su edad. Después de la última reunión, varios escuadrones incluso intentaron reclutarlo, algunos presionando para que fuera capitán adjunto. Levi los desmanteló a todos.
Nadie quería proteger a Locke. Entraron en el bosque. Los árboles colosales se alzaban más altos que las murallas, ocultando el cielo. El aire se volvió húmedo y frío. Bajo los imponentes troncos, docenas de titanes se agitaban. Varios se erguían en toda su altura, con extrañas figuras retorciéndose de forma antinatural al ver a los intrusos. Entre ellos, un anormal ya agachado para saltar. No mueras, dijo Levi, desenvainando sus espadas. Tú también. Y con esa breve despedida, se separaron. Locke espoleó a su caballo hacia la derecha, llamando deliberadamente la atención. Docenas de titanes se giraron y lo siguieron, sus enormes figuras abriéndose paso entre la maleza. El estruendo de su persecución sacudió el bosque. Detrás, Levi desapareció entre las sombras, lanzándose al combate contra los que quedaban. El siseo de su equipo y el entrechocar del acero se oían débilmente entre los árboles, pero Locke no se preocupó. Si alguien podía destrozar titanes, ese era Levi, el soldado más fuerte que tenía la humanidad. Locke se inclinó sobre su caballo mientras este corría a toda velocidad, zigzagueando entre los troncos. El terreno jugaba a su favor. Los titanes chocaban con las ramas, se enredaban contra los troncos o se bloqueaban en su frenesí por alcanzarlo. Pero entonces, sigamos adelante. Un titán diferente al resto. En lugar de embestir, saltó. Cada salto lo elevaba más de 3 metros, mientras su cuerpo de 5 metros giraba de forma antinatural en el aire. Un saltador, murmuró Locke, entrecerrando los ojos. Ese sí que es una amenaza. Antes de que pudiera reaccionar, unas ráfagas agudas hendieron el aire. Bengalas de señales. Desde la izquierda, una nube de humo verde se elevó hacia el cielo formando densas nubes. Locke apretó las riendas con más fuerza. La siguiente etapa había comenzado. N/A. Se han subido capítulos avanzados a mi Patreon apoyo. Patreon.com/narratorsan capítulo 58. Capítulo 56. Hemos encontrado el lugar. Más rápido de lo esperado, murmuró Locke en voz baja. Frenó su caballo hacia las señales de humo, manteniendo el ritmo justo para mantener a los titanes hambrientos, pero no lo suficiente para dejarlos acercarse. Para cuando se acercó a la zona designada, el enjambre había aumentado, casi 50 ahora, atraídos desde todo el bosque. El humo verde ya se había dispersado. Más adelante, soldados del cuerpo de inspección, anclados junto a enormes troncos, le hicieron señas para que entrara. Locke espoleó a su caballo y se adentró en el estrecho cuello de botella. La configuración era perfecta. Los espacios entre los árboles solo permitían el paso de un titán a la vez. Los huecos laterales estaban sellados con barreras de cuerda reforzada. Los titanes no tuvieron más remedio que canalizarse hacia la zona de aniquilación. A pesar de su aburrimiento, hubo que persuadirlos, Locke los provocaba, siempre un poco por delante, pero al final se alinearon en una larga y torpe fila. En cuanto el último bruto entró pesadamente, Locke espoleó a su caballo y se liberó. Detrás de él se escuchó un rápido coro de golpes, como pistolas de clavos disparando. Cientos de anclas chocando contra la corteza mientras los equipos bloqueaban las salidas. La trampa se activó. Los titanes quedaron acorralados. Pero no por mucho tiempo. Las cuerdas se tensaron bajo su peso, el bosque se estremeció con la fuerza de sus golpes. Los anormales fueron los que más sufrieron. Si no los derribaban rápidamente, toda la trampa podría derrumbarse. Locke sacó sus espadas, disparó su equipo y se lanzó a la refriega. Sería genial si tuviéramos lanzas de relámpago, murmuró, deteniéndose en un tronco en lo alto. Ni siquiera tendríamos que arriesgarnos a bajar. Pero tras un siglo de complacencia tras los muros, el gobierno hacía tiempo que había perdido la voluntad de innovar. El cuerpo luchó con lo que tenía. Locke miró a él y a los demás que estaban cerca. Primero, apunten a los anormales. Son el verdadero peligro. Acordado. Nadie objetó. En el caos de la batalla, el rango importaba menos que la fuerza y el juicio. Y Locke tenía ambos. Comparado con las llanuras abiertas, luchar entre los árboles gigantes era más fácil. Las anclas tenían un agarre sólido en todas partes, no solo en la piel de los titanes. Se lanzó hacia adelante, una estela de acero y gas. SHFF. El primer anormal fue distraído por el equipo de Oru. Locke le cortó el cuello con un destello limpio, salpicando sangre. Giró por el aire, con las espadas reluciendo. Otro titán lo atacó. Él se giró, le clavó ambas espadas en la nuca y lo atravesó. Uno menos, dos, apenas se detuvo, las anclas volvieron a disparar. Su asalto no cesó. 3. 4. 5.
En cuestión de minutos, 5 titanes yacían muertos en sus manos, 2 de ellos anormales. Él y los demás solo habían logrado 3 entre ellos. Alrededor del perímetro, los soldados jadeaban, con los ojos abiertos. Tiene que ser Locke, susurró alguien. Él fue quien planeó esta táctica. Es solo un niño, pero pelea como el mismísimo capitán. Añádelo al equipo de Levi y su fuerza superará a cualquier otra. No te relajes, Levi ha vuelto. Una oleada de urgencia recorrió a los soldados. Nadie quería quedarse de brazos cruzados ante la mirada de Levi. Con su regreso, el ritmo cambió de nuevo. Levi atravesó a los titanes como un fantasma, y junto con San Mao, Locke y los demás, la trampa se convirtió en un matadero. Aún así, el cuerpo pagó con sangre. 2 soldados fueron sorprendidos en plena maniobra. Uno destrozado al instante, el otro gravemente herido. Las incursiones anteriores en la zona ya habían costado la vida a 3 personas más. 4 muertos. Un lisiado. Varios maltratados. En comparación con expediciones anteriores, el precio fue bajo. Para los estándares del cuerpo de exploración, esto fue una victoria. El último titán se desplomó humeando y siguió el silencio. Locke finalmente se detuvo, jadeando, con las espadas goteando, su cuerpo empapado en sangre. Un aura peligrosa lo envolvía, tan cruda y afilada que hacía que sus camaradas duraran en acercarse. Un timbre resonó en su interior. Batalla completada. El anfitrión ha sangrado y luchado por el cuerpo. Recompensas. Maestría en ODM +1. Esgrima +1. Coordinación corporal +1. Locke sintió el cambio en su cuerpo. Movimientos más precisos, equilibrio más firme. Sonrió a pesar de la sangre en su rostro. Petra abrió la boca como si fuera a hablar, pero se calló. Verlo, feroz, radiante de violencia, la hizo pensarlo mejor. Mejor dejar que cayera solo. N/A. Lo siento muchachos, por no mantenerme al día con las actualizaciones regulares, el problema es que mi salud está empeorando día a día, así que solo me concentro en el fanfic. Estoy leyendo todos los comentarios y reseñas. Sé que la calidad se está degradando. Prometo arreglar eso lo antes posible, así que tengan paciencia conmigo por unos días y sí, no estoy pidiendo ninguna compasión, solo quería darles una actualización. Capítulo 59. Capítulo 57. Tras la caída del último gigante, el cuerpo de exploración se aseguró un punto de apoyo temporal. Eligieron un árbol imponente, de más de 80 metros de altura y tan ancho que 10 personas cogidas del brazo apenas podían rodearlo. Se anclaron plataformas al tronco, creando una base de suministro improvisada. Mientras los constructores trabajaban arriba, otros soldados se dispersaron por el bosque circundante, patrullando los bordes para eliminar cualquier amenaza persistente. La estrategia del círculo gigante había sido un éxito. Docenas de titanes habían sido atraídos a la zona de aniquilación y destruidos. Las pérdidas fueron menores de lo esperado, aunque aún así dolorosas. El plan ya se consideraba una operación histórica, y el nombre de Locke estaba en boca de todos. Había abatido a 9 titanes él mismo, solo superado por el capitán Levi, quien había abatido a 13. Con tan solo 14 años, la actuación de Locke recibió elogios de todos los sectores del cuerpo. Incluso Kate, el implacable comandante, le rindió homenaje. Pero solo recibió elogios. Su juventud y falta de antigüedad significaban que no se le otorgaría un rango real, al menos por ahora. Como solución, Kate lo relevó de sus funciones al día siguiente, llamándolo período de descanso. Locke solo sonrió con sorna. El descanso no era algo en lo que confiara a este lado de los muros. Y luego vino el verdadero problema. Angie. Como un halcón que rodea a su presa, el excéntrico líder del escuadrón lo había perseguido en el momento en que regresó. Locke, ¿cómo lo hiciste? La voz de Angie rebosaba de energía frenética mientras se acercaba incómodamente, con los ojos brillantes. Tienes 14 años, pero tu físico supera al de veteranos entrenados. Ni siquiera Levi puede controlarte ya. Bueno, quizá en habilidad, pero no en crecimiento. Te quedan años por delante. Locke continuó limpiando sus espadas con tranquila precisión, sin molestarse en mirar hacia arriba. Capitán Angie. ¿No tiene nada mejor que hacer? Sus espadas brillaban a la luz del fuego. Acero negro dorado, afilado y flexible, de un equilibrio precioso. Pero Locke sabía muy bien que, contra los 9, incluso las espadas de Levi flaqueaban ante la endurecida carne de los titanes. La fuerza no lo era todo. Angie, por supuesto, ignoró su tono. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? A tu edad, tu potencial, ¿por qué estás aquí otra vez?
interrumpió Locke, aún puliendo el filo. Su paciencia se agotaba con su interminable parloteo. Estudiar a los titanes. Declaró Angie, como si fuera la verdad más obvia del mundo. ¿No te parecen fascinantes? Si pudiéramos abrirles la cabeza, ver su interior, pero no, cada vez que mueren se desvanecen en vapor. Es desesperante. Los labios de Locke se crisparon. No creo que les guste que les abras la cabeza. Y no me parecen fascinantes. Pero medio distraído, murmuró. Si realmente quieres estudiar uno, el método es simple. Angie se quedó paralizado. ¿Simple? Atrapa uno vivo. Uno pequeño. De 3 o 4 metros. Sujétalo. Luego puedes pincharlo y tocarlo cuanto quieras. Las palabras fueron frívolas, casi descuidadas. Pero los ojos de Angie se abrieron como si los hubiera alcanzado un rayo. ¿Sí? ¿Cómo no se me ocurrió antes? Un espécimen vivo, no necesitamos cadáveres. Aplaudió, vibrando de energía. Con la fuerza del cuerpo, un pequeño titán puede ser capturado fácilmente. Locke, esto es brillante. Antes de que él pudiera responder, ella corrió hacia la tienda de mando. Locke suspiró, viéndola desaparecer entre las ramas. ¡Qué lunática! Sin embargo, algo en la idea lo inquietó. La idea de un titán encadenado, vivo, le revolvió el estómago. Aún así, dejó de lado la sensación y volvió a examinar su espada. El problema lo atormentaba. ¿Cómo perfeccionar el arma sin perder el equilibrio? No era un maestro forjador, y las condiciones allí eran limitadas. Las espadas de oro negro eran fuertes, pero no lo suficiente. Se levantó, listo para partir, cuando Angie irrumpió de nuevo en el campamento, esta vez arrastrando a varios soldados. Su rostro brillaba con un triunfo frenético. Cerrado. El comandante lo aprobó. Gritó sin aliento. Vamos a capturar a un titán vivo. Locke se quedó paralizado. ¿Qué? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una tormenta a punto de estallar. N/A. Se han subido capítulos avanzados a mi Patreon apoyo. Patreon.com/narrator San capítulo 60. Capítulo 58. En el borde exterior del bosque de árboles gigantes, a 3 kilómetros de la base avanzada del cuerpo de inspección, Capitán Ange, no me necesita para esto. Un escuadrón como el suyo debería poder con un titán de 3, 4 o 4 metros, ¿no? El tono de Locke tenía un matiz de impotencia mientras detenía su caballo y observaba la tranquila línea de árboles. Ange, sin embargo, no prestó atención a su reticencia. Desde que dejó el campamento, su energía ardía con toda su fuerza. De todas formas, eres libre, ¿verdad? ¿Por qué no me ayudas? Además, Levi y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Es la primera vez que intentamos capturar a un titán vivo. Solo pensarlo me acelera el corazón. ¿No te emocionas tú también? Apenas hizo una pausa para respirar antes de continuar, sus palabras fluyeron como un torrente. ¡Qué ingenuo! Debimos haberlo pensado hace siglos. Con un titán vivo, las posibilidades de investigación son infinitas. Se acabó esperar a que los cadáveres se desvanezcan en vapor, se acabaron las oportunidades desperdiciadas. Si logramos desentrañar aunque sea un fragmento de los secretos de los titanes, entonces, y ella continuó. Y continuó. Y continuó. Locke, que no pudo articular palabra, lanzó una mirada sufrida al hombre que viajaba cerca. Moblith Berner, el ayudante de Ange. ¿Siempre ha sido así desenfrenada? Murmuró Locke. Moblith hizo una mueca, frotándose la nuca. Sí. Más o menos. Aunque Moblith se había acostumbrado a su excéntrica capitana, eso no significaba que fuera inmune al dolor de cabeza que le traían sus obsesiones. Brillante estratega, investigadora entusiasta, peligrosa en combate, pero al mencionar a los titanes, se convirtió en una fuerza de puro caos. Locke lo miró con compasión, como si dijera tienes mis condolencias. Los ojos de Moblith se llenaron de lágrimas de emoción. Pocas personas entendían su carga diaria, al menos Locke. Si tan solo pudiera decirles la verdad sobre los titanes, pensó Locke, entrecerrando los ojos mientras recorría el límite del bosque. Sé más de lo que imaginan, pero no puedo decirlo abiertamente. Todavía no. Dejó que el pensamiento se desvaneciera y se mantuvo alerta. Su misión era simple pero peligrosa. Capturar vivo a un titán, idealmente uno de menos de 5 metros de altura. Si se topaban con algo más grande que no pudieran evitar, estaban autorizados a eliminarlo de inmediato. Locke sospechaba que el comandante Erwin le había ordenado específicamente que lo acompañara por esa razón. El escuadrón de Ange era talentoso, sí, pero ante lo desconocido, su seguridad no estaba garantizada.
Y Locke estaba demostrando ser indispensable. Por razones prácticas, el grupo se mantuvo pegado al límite del bosque. La densa vegetación del interior limitaba la visibilidad, mientras que los campos abiertos estaban demasiado expuestos. Allí, en el límite, su equipo ODM tenía espacio para maniobrar, y los carros, destinados a transportar al titán capturado, podían moverse sin obstáculos. Los marleyanos habían liberado una cantidad alarmante de titanes fuera de las murallas. Aunque ya habían abatido a docenas en escaramuzas anteriores, el grupo de Locke no tardó en avistar más. Objetivos adelante, informó Moblit, apretando las riendas. Uno a 4 metros, otro a 6 y otro a 9. Todos parecen ser titanes puros. Los ojos de Ange se iluminaron. Por fin. Locke, quiero el de 4 metros. No lo mates, lo necesito intacto. Locke suspiró por lo bajo. Por supuesto. Déjame el trabajo sucio a mí. Con un chasquido de lengua, azuzó a su caballo. Quédate aquí. Yo me encargo de ellos. Capitán, ¿no deberíamos respaldarlo?, preguntó ansioso uno de los soldados. Moblit se movió, listo para dar la orden, pero Ange lo detuvo con una mano alzada. Su mirada siguió a Locke mientras este cargaba hacia adelante, con un raro destello de sobriedad que interrumpió su habitual manía. No hace falta. Tanto el comandante Erwin como el capitán Levy reconocen su habilidad. Dicen que su potencial supera incluso al de Levy. Para él, 3 titanes puros apenas representan una amenaza. Aunque inquieto, Moblit confiaba en su capitán. Indicó al escuadrón que mantuviera su posición. Mientras tanto, Locke acortaba la distancia a una velocidad vertiginosa. 3 titanes. Tipos estándar. Lentos y torpes. Mientras domines el equipo ODM y superes el miedo, no son más que presas gigantescas. El gas silbó de sus botes mientras disparaba sus garfios al árbol más cercano. Su cuerpo se elevó, con las espadas brillando en sus manos. El titán de 9 metros acababa de girarse, con la mirada perdida clavada en él, cuando un destello de acero le atravesó la nuca. El golpe de Locke fue rápido y despiadado, atravesando el punto débil en un solo movimiento. Salió vapor y el titán se derrumbó. No se detuvo. 2 cuerdas de agarre salieron disparadas de nuevo, arrastrándolo en un arco pronunciado hacia el titán de 6 metros que avanzaba pesadamente para interceptarlo. En un abrir y cerrar de ojos, Locke le disparó sus garfios directamente en las cuencas de los ojos. El monstruo se tambaleó, cegado. Usando su cabeza como pivote, Locke giró su coronilla y atacó con un movimiento fluido. Sus cuchillas le atravesaron la nuca. Otro cuerpo cayó. Desde la línea de árboles, Moblit y los demás se quedaron mirando, atónitos y en silencio. ¡Qué rápido!, susurró un soldado. Moblit apretó la mandíbula, invadido por el asombro. Despachar a los titanes con tanta precisión y calma, aquello era más que entrenamiento. Era un talento excepcional. Los ojos de Ange brillaron de fascinación mientras se inclinaba hacia adelante sobre su caballo. Increíble. Simplemente increíble. Mató a 2 titanes en menos de 10 segundos. Oh, Locke, ¿qué eres? El último objetivo, el titán de 4 metros, era todo lo que quedaba. Y para Ange, era el premio de su vida. N/A. Se han subido capítulos avanzados a mi Patreon apoyo. Patreon.com/narrator San capítulo 61. Capítulo 59. De pie sobre una rama gruesa muy por encima del suelo, Locke apoyó el hombro contra el tronco del árbol, explorando el bosque de abajo. Al pie del árbol, Ange Zoe ladraba instrucciones mientras Moblit y los demás forcejeaban con su macabro premio. El titán de 4 metros que habían lisiado fue atado con fuerza, le cortaron las extremidades y lo envolvieron como una momia grotesca antes de subirlo al carro. Donde los soldados se movían con tensión nerviosa, la expresión de Ange rebosaba emoción, casi impaciencia. Para ella, esto no era terror, sino descubrimiento. El título de científica loca le sentaba de maravilla. Sin embargo, la forma en que sus ojos brillantes y febriles se dirigían de vez en cuando hacia él inquietaba a Locke. El brillo penetrante, casi codicioso, le recordaba demasiado a cómo miraba a los titanes. Exhaló y miró hacia afuera, hacia la línea que se desvanecía en el horizonte. Sus pensamientos vagaban, repasando cada instante desde que había traspasado los muros. Sin darme cuenta, me he adaptado a la matanza, a la vida exterior. La confusión que una vez lo carcomía se había desvanecido después de su primer asesinato. Ahora, con un equipo estable y la mente despejada, Locke creía que podría sobrevivir a la mayoría de los encuentros. Los titanes puros eran manejables. Mientras evitara errores, no eran más que presas descomunales.
Pero los titanes inteligentes eran otro asunto. En la historia, los muros son violados nuevamente no mucho después de esta expedición. Su mirada regresó al suelo del bosque, donde Ángel y el escuadrón estaban terminando el trabajo de asegurar a su titán cautivo. Ya casi es hora de regresar, murmuró Locke. El sol se ponía, tiñendo las copas de los árboles de una luz carmesí. Los titanes distantes, que habían estado vagando sin rumbo, comenzaron a disminuir la velocidad. Sus cuerpos perezosos se detuvieron bruscamente al acercarse la noche. Incluso los monstruos, al parecer, necesitaban descanso. Listos. Estamos listos para movernos. Se escuchó la voz de Ángel desde abajo. Lo tengo, respondió, preparándose para descender. Cuando un ruido agudo rompió la calma. El silencio del bosque estalló de repente cuando pequeños animales salieron disparados en todas direcciones. A Locke se le erizó el vello del cuello. Algo se acercaba. Entrecerró los ojos, buscando las sombras entre los troncos. Entonces lo vio, un titán emergía del bosque. Era bajo, de poco más de 4 metros, con cabello corto y dorado y una sonrisa inquietante en el rostro. Sus pasos eran vacilantes y pesados, como si fuera a desplomarse antes de llegar al claro. A primera vista, no era nada inusual. Otro titán descerebrado. Inofensivo por ahora. Pero entonces el corazón de Locke dio un vuelco. Sus ojos se abrieron de par en par. Esa cara. Esa sonrisa. Ese pelo. El titán que un día devoraría a Carla Jaeger, la madre de Eren. Dana Fritz. La comprensión cayó como un rayo. En un impulso instintivo, las manos de Locke liberaron sus espadas. Su cuerpo se tensó, listo para atacar. Pero justo cuando estaba a punto de saltar hacia adelante, surgieron recuerdos. Nombres. Historias. Dana Fritz. Restauradora Eldiana. Primera esposa de Grisa. Una mujer bondadosa antes de su caída. Madre biológica de Zeke Yeager, el futuro titán bestia. Las palabras que una vez gritó antes de su castigo resonaron en la mente de Locke. Grisa, no importa en qué me convierta, te encontraré. Transformada en una titán sin mente, no tenía voluntad. Ni elección. Ni pensamiento. Solo instinto. Una víctima, atada dentro de un caparazón monstruoso. A diferencia de Grisa, ella nunca tuvo otra oportunidad. Locke se quedó paralizado, con las espadas temblando en su mano. Su pecho subía y bajaba mientras respiraba con dificultad. Lentamente, con dolor, envainó sus espadas. Su mirada se detuvo en ella, en Dana, antes de darse la vuelta. No pudo hacerlo. Ahora no. Sí, tenía todas las razones para derribarla. Emocionalmente, protegería a Carla, la mujer que le había mostrado cariño y lo había tratado como si fuera suyo. Pero racionalmente, si no hubiera sido por Dana, otro titán la habría devorado. Esa cruel rueda del destino seguiría girando. Pero el destino ya no estaba escrito en piedra. Locke estaba aquí ahora. Y si la trama seguía desviándose hacia esa tragedia, intervendría sin dudarlo. Por ahora, sin embargo, Dana Fritz todavía tenía valor. Su linaje era real. Si alguna vez lograba ser restaurada, la coordenada podría activarse. E incluso si seguía siendo una titán, era la prueba de que el contacto entre el titán fundador y la sangre real podía desatar ese poder. Ella debe vivir hasta que yo mismo pueda decidir su futuro. El pensamiento lo llenó de una profunda urgencia. El tiempo se le escapaba. Necesito más poder, susurró Locke al bosque silencioso. N/A. Se han subido capítulos avanzados a mi Patreon apoyo. Patreon.com/narrator San capítulo 62. Capítulo 60. El viaje de regreso transcurrió sin incidentes. Para cuando Locke y los demás regresaron al campamento, el sol aún no se había puesto del todo. En tan solo unas horas, la mayor parte de la enorme plataforma de madera ya estaba erigida alrededor del gran árbol. A este ritmo, la base avanzada no tardaría en estar terminada. Una vez finalizado el traslado a la plataforma, las operaciones serían mucho más seguras. Para el cuerpo de inspección, este fue un paso vital para establecerse fuera de las murallas. Si el cuerpo pudiera expandirse desde aquí, el sueño de alcanzar el mar no estaría tan lejos. Incluso podrían descubrir las actividades de Marley antes de lo esperado. Pero tales ambiciones requerían recursos, tropas, suministros y voluntad política. Y para ello, la aprobación del gobierno real dentro de las murallas era indispensable. Locke dudaba que alguna vez lo dieran. Por lo que sabía, la monarquía títere jamás se arriesgaría a perturbar su estancado gobierno. Preferirían sabotear el cuerpo antes que permitir la verdadera libertad. La idea le amargó el ánimo. Locke, ¿qué pasa?
Has estado callado desde que volvimos. La suave voz de Petra rompió su silencio. Su preocupación provocó una mirada severa de Olwo, quien soltó. Petra, ¿por qué te preocupas por ese novato? Ahora es la estrella emergente del cuerpo. Quién sabe, quizá algún día forme su propio escuadrón y nos deje atrás. Olwo. ¿Cómo puedes decir eso? Replicó Petra, inflando las mejillas con fastidio. Aunque Locke lidere su propio equipo algún día, sigue siendo uno de nosotros. Todos somos del cuerpo de exploración, seguimos siendo camaradas. Gruñendo, Olwo levantó las manos en señal de rendición y cerró la boca, aunque todavía le lanzó a Locke una mirada de reojo. Él y Gunther, observando desde la barrera, solo sonrieron con sorna. Los celos de Olwo no eran nada nuevo para ellos. Locke, sin embargo, no le prestó atención. Forzó una sonrisa y le respondió a Petra. Estoy bien. Solo me preguntaba, ¿somos realmente los únicos humanos que quedan en este mundo? ¿O hay otros viviendo en algún lugar? ¿Qué clase de vida llevan? La pregunta tocó una fibra sensible. Durante un largo instante, el silencio se prolongó alrededor del fuego. Su educación siempre había insistido en que la humanidad solo existía dentro de los muros. Sin embargo, cuanto más veían más allá, más crecía su curiosidad, y su miedo. Si hubiera otros, ¿qué significaría para todo en lo que creen? Al percibir su inquietud, Locke dejó el tema. Levantó su tazón y bebió la sopa caliente que Petra había preparado. El calor se extendió por su cuerpo, reconfortándolo de una manera que ninguna arma ni estrategia podría proporcionar. Petra, dijo en voz baja, quien quiera que se case contigo algún día tendrá mucha suerte. Se quedó paralizada, cucharón en mano. Hermosa, gentil, excelente cocinera y hábil luchadora. Cualquiera apreciaría su valor. Solo tómate la sopa, deja de decir tonterías, murmuró, sirviendo rápidamente más en su tazón. Pero al darse la vuelta, el rubor en sus mejillas la delató. Un destello de anhelo y duda se asomó a sus ojos. ¿Podría alguien como ella, atada a la peligrosa vida del cuerpo, realmente aspirar al matrimonio? ¿A tener hijos? Esa noche, Petra apenas durmió. Él, Gunther e incluso Olwo captaron la mirada de ella. Y en su silencio, cada hombre se enfrentó a la misma pregunta. ¿Qué futuro les aguardaba realmente? Siempre cabalgando más allá de los muros, enfrentándose a los titanes, mirando a la muerte de frente, realmente les esperaba un mañana. La realidad fue cruel. El campamento siguió adelante a pesar de todo. Con la construcción y las patrullas, el trabajo continuó día y noche, con los soldados rotando en turnos sin descanso. Por la mañana, Locke fue asignado de nuevo a patrullar. Junto con él, Petra, Gunther y Olwo, exploró el perímetro norte de la base, eliminando a los titanes errantes a medida que aparecían. Mientras tanto, el equipo de Ange, Zoe y Moblin no había dormido nada. Se habían dedicado a experimentar con el titán capturado, recopilando datos nunca antes registrados. Cada fragmento de información podía ser crucial, y para Ange, la investigación superaba el agotamiento. En cuanto a Locke, cuando su patrulla regresó al lugar de la captura de ayer, la figura de Dana Fritz había desaparecido. El alivio alivió la tensión en su pecho. Volvió la mirada al norte, hacia Shigansina, y susurró en voz baja. Me pregunto dónde estarán Reiner y Bertolt ahora, si pudiera encontrarlos aquí, no dudaría. Junto con el cuerpo de exploración, podría terminar su misión antes de que comenzara. Les ahorraría todo el caos futuro. Pero por ahora no estaban por ningún lado. El trabajo de patrulla se prolongó, monótono, pero nunca lo suficientemente seguro como para relajarse. Al terminar su turno, habían abatido a varios titanes errantes y habían regresado al campamento. En el momento en que llegaron, se escuchó una voz familiar. Locke. Por fin has vuelto. Te he estado esperando todo el día. Era Ange, su voz rebosante de emoción. Locke se frotó las sienes y murmuró. De repente quiero ir a casa.